Muy buenas noches. Estamos muy contentos y tristes este día. Un poquito tristes porque es la última noche de museos de este 2022. Les recordamos que en diciembre no tenemos transmisión porque pues obviamente estaremos de fiesta por ser fin de año. Pero bueno, pues ya fue un año de transmisiones en este excelente evento organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a quienes agradecemos mucho por este esfuerzo, ¿no? Y por supuesto estamos contentos porque en esta última edición nuestro gran invitado del Instituto de Geofísica de la UNAM nos contará historias muy bonitas e interesantes acerca de volcanes, algunas otras historias un poquito trágicas, porque pues estos sistemas son bastante complejos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestra directora, la doctora Ana María Soler, y buenas noches, que disfruten esta Noche de Museos de noviembre 2022. Adelante, doctora, por favor. Hola, pues buenas noches a todos. Vamos a cerrar este año con broche de oro, con una gran charla del doctor Marco Calo acerca de estos grandes colosos que, como mencionaba Manuel, pues sí, son en algunas ocasiones tienen actividades pues muy destructivas, pero también tenemos, como siempre les digo, porque vivimos en este valle rodeado de volcanes, pues porque son unas grandes esponjas que guardan el agua y hacen que nuestros suelos sean muy fértiles, pero que por ello debemos de estudiarlos, conocerlos mejor para medir su peligro. Así, sin más, pues bueno, le paso la palabra al doctor Marco Calo y le pediría nada más que nos dijera brevemente qué fue lo que él estudió y en dónde él estudió. Marco, te paso la palabra, el doctor Marco Calo con ustedes. Pues muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Marco Caló, yo soy investigador en el Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM, y de origen soy italiano, y entonces cursé mi carrera en Geología Italia y una maestría, el equivalente de una maestría en Geología también, con enfoque en sismología. Después tuve la oportunidad de hacer un doctorado en geofísica desarrollados en dos países, entre Italia y Francia. Así que, bueno, el tema principal era la sismología aplicada a las regiones de subducción. Entonces, para el estudio de las tectónicas de las placas principalmente. Y después me fui trabajando un tiempo en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, para estudiar los sistemas geotérmicos y aterricé por un cierto tiempo en la Universidad de Berkeley, en el laboratorio de sismología de Berkeley, para después acabar un poco mi viaje aquí a México, donde llevo 8 años trabajando con ustedes. Y entonces el día de hoy les voy a platicar un poco sobre lo que es la sismología volcánica. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para que puedan un poco ver lo que preparé para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Marco. Y espero que todos disfruten muchísimo esta charla. Pues sí, cuando me hicieron esta invitación y en las noches de museos, bueno, estuve pensando un poco a un título que pudiera ser apropiado para este tipo de plática, ¿no? Entonces, hoy hablaremos prácticamente de lo que son historias de sismología volcánica, ¿no? O sea, la unión de dos palabras que son parte de la geofísica y de las geociencias, o sea, la sismología y la vulcanología. ¿Eso por qué? Porque cuando se habla de sismología volcánica, entonces se tendría que hablar de un sismólogo vulcanólogo, ¿no? Y puede ser banal o trivial decir, bueno, un sismólogo vulcanólogo es un sismólogo que hace vulcanología, ¿no? Y así que si uno busca un poco en internet lo que hace un sismólogo, aparecen imágenes muy bonitas
donde prácticamente se ven estos estudiosos que están enfrente de registros sísmicos, entonces registros del movimiento del suelo, que intentan de descifrar un poco lo que le está diciendo la Tierra cuando se produce un sismo, ¿no? Y efectivamente, si van descubriendo un poco las imágenes, pueden darse cuenta que un sismólogo casi siempre está representado o bajo un escritorio, atrás de un escritorio o de una computadora, prácticamente desde cuando nace hasta cuando se jubila, trabajando en la computadora, ¿no? Mientras que si intentan de ver un poco lo que hace un vulcanólogo, ya empiezan a aparecer imágenes muy impresionantes, ¿no? Prácticamente se ven equipos de trabajos que están trabajando en lugares formidables, pues son lo que son los volcanes, y por ejemplo, cerca, bueno, de medir una erupción, ¿no? De lava, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, siempre están bastante felices cuando atrás, por ejemplo, se le está cayendo el mundo, ¿no? Hay un desastre que puede ser natural, pero uno lo puede ver que son felices, que están estudiando estos fenómenos de la naturaleza, de la natura, que son de verdad impresionantes, ¿no? Entonces, al parecer, un sismólogo vulcanólogo, lo que hacen sismología volcánica, están prácticamente peleando entre dos disciplinas que están, no digo en contraposición, sino prácticamente, bueno, una más de análisis y la otra más de campaña, ¿no? Entonces, ir al campo, ir a ver estos colosos, estos volcanes, ¿no? Que están eruptando, ¿no? El día de hoy, sin embargo, lo que podemos ver es que los volcanes pueden ser representados de varias formas, ¿no? Entonces aquí están algunas imágenes que se pueden encontrar donde hay muchos dibujos sobre los volcanes, muchas historias, muchas leyendas, ¿no? México tiene algunas de las leyendas más bonitas asociadas a los volcanes. Aquí estamos leyendo la historia de Popocatépetl con su dormida, ¿no? Y entonces el día de hoy lo que le quiero contar es más bien una historia que está, como todas las historias, tienen superhéroes, ¿no? Y entonces la historia del día de hoy se basa sobre los descubrimientos de estas 4 personas, que para mí son los fantásticos 4, y que todavía, hablando de volcanes, tienen que recibir también apoyos por otras personas, ¿no? Y vamos a ver un poco que un total, lo que son los descubrimientos asociados a 6 personas, ¿no? Y como todos los superhéroes, claramente, bueno, no tienen esta cara, sino tienen esta cara, ¿no? Para nosotros, que claramente no es tan bonita como las de las caricaturas, pero pienso que es importante saber que la sismología volcánica y los sismólogos vulcanólogos tienen una cara y son personas normales, ¿no? Y como pueden ver, hay uno de nuestros superhéroes que no tiene cara y que sigue siendo enmascarado, y vamos a ver el porqué al final de esta charla. Bueno, para entender un poco más de cerca lo que hacemos los sismólogos vulcanólogos, hay que saber un poco qué es un volcán, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar justamente de qué es un volcán, qué produce un volcán, ¿no? Entonces, todo prácticamente lo que son las manifestaciones que son relacionadas a un volcán y por qué a los sismólogos nos interesa estudiar los volcanes, ¿no? Estas son las preguntas, ¿no? que pienso que podrían ser de interés entender el día de hoy, ¿no? Es así, van en Wikipedia y van a ver que la definición de qué es un volcán, podemos leerlas, un volcán es una montaña o cerro que tiene una abertura por la cual pueden escapar materiales gaseosos, líquidos o sólidos desde el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, si vamos un poco a darnos una vuelta, a México no es tan difícil de poder ver prácticamente una montaña, que en este caso, y hoy hablaremos muchos de esta montaña, que es nada más es el volcán Popocatépetl, y
y que si lo ven, bueno, esta es una vista desde el lado oeste, desde la parte de Amecameca. Entonces se puede observar que es una montaña y que, pero si nos damos vueltas, podemos ver que sí tiene su boca o cráter somital, de donde salen y escapan materiales de varios tipos, ¿no? Y claramente, cuando se habla de volcanes, bueno, los volcanes están alrededor del mundo, en todos los lugares. Muchísimas veces nos llama de inmediato la atención historias, ¿no? Fantásticas e impresionantes que son relacionadas a los volcanes. De hecho, uno de los primeros vulcanólogos contó una de las primeras erupciones de volcanes, de un volcán de Italia, que puede ser que muchos de ustedes sí conocen, que produjo la destrucción de Pompeya. Esta es una imagen del volcán del Vesubio. Y la descripción de la erupción del volcán de Vesubio que destruyó Pompeya la hizo Plinio el Joven, ¿no? Entonces, se considera uno de los primeros descriptores, de las primeras personas que supo hacer una descripción tan completa y muy detallada de una erupción volcánica que llevó claramente una tragedia, ¿no? Porque hoy en día de estas erupciones tenemos solamente imágenes y recuerdos, y sobre todo tenemos cuerpos que fueron pietrificados y que podemos observar y admirar en el museo, por ejemplo, de Pompeya, ¿no? Hoy en día. Pero un volcán, entonces, podemos ver que llama mucho la atención, puede ser muy peligroso, pero como podemos ver, está siempre rodeado de ciudades por todos lados. Este es el volcán de Italia, ¿no? Pueden ver que no es tan diferente de lo que es, de lo que es el Popocatépetl con su urbanización alrededor. Eso porque tienes un volcán, produce tierras fértiles, produce agua, tienen muchas ventajas, y por eso los humanos, los seres humanos siempre se han acercado a estos tipos de edificios, ¿no? Que nosotros llamamos edificios volcánicos. Pero vamos a ver un poco de qué está hecho un volcán, ¿no? Porque un volcán no es una montaña cualquiera, sino su estructura interna es muy especial, ¿no? Entonces, si hacemos un corte de la tierra, como si fuera prácticamente cortar una naranja a la mitad para poder ver su interior, un volcán está hecho principalmente en sus profundidades por una cámara magmática, o sea, una región donde se acumula material fundido, roca fundida, que se estanca en estas cámaras, y para después, bajo ciertas condiciones, en ciertos momentos específicos, lograr alcanzar la superficie, entonces producir una erupción. Y un volcán claramente está una característica de los volcanes es que tienen conductos donde este material fundido puede subir. Perfecto, entonces después del pequeño comercial podemos seguir. Y entonces, ¿qué estábamos platicando? Estábamos diciendo que justamente para entender cómo está el interior está hecho el interior del volcán, tenemos que imaginarnos de poderlo cortar como si fuera una naranja y poder ver cómo está hecho en su interior, ¿no? Entonces un volcán tiene una cámara magmática, que es una región donde se acumula el material fundido, y después por medio de una chimenea o de un conducto volcánico, entonces llega hasta la superficie, ¿no? Por medio del cráter principal o eventualmente de conos secundarios, como está reportado en esta figura, ¿no? Y entonces, y vamos a hablar un poco de lo que puede producir un volcán. Claramente la primera imagen que nos surge es la de una erupción con una erupción de lava, ¿no? Este material fundido entonces puede alcanzar la superficie y puede escurrir y derramarse a los flancos de los volcanes,
y generar hasta ríos de lava que pueden alcanzar kilómetros y decenas de kilómetros de distancia. Y esta es la imagen más común que se puede tener de un volcán, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que son muy bonitas y muy impresionantes las imágenes nocturnas de las erupciones de volcanes, ¿no? Cuando se pueden observar estos derrames de material fundido incandescentes que pueden alcanzar temperaturas de 1200, 1500 grados, así, así de fácil, ¿no? Y después, esto es una imagen de un volcán mexicano, ¿no? Es el Paricutín, que se encuentra en Michoacán, y nada más para que los que están interesados en volcanes no se pierdan la oportunidad de ir a visitarlos, ¿no? Porque este volcán produjo un derrame de lava, ¿no? Que alcanzó los pueblos, las poblaciones, y hay iglesias que se quedaron casi sumergidas por la lava, ¿no? Y este es un mapa de lo que son los productos de lava, entonces los derrames de lava que se pueden detectar y observar en el volcán Popocatépetl. Esta imagen se la enseño justamente porque es un mapa que se ve desde el alto, porque en este momento el Popocatépetl no nos ha regalado escurrimiento de lava muy grandes, pero en el pasado los diferentes colores se refieren a diferentes erupciones, entonces a diferentes escurrimientos de lavas. Se puede observar que pudo producir lavas que recorrieron los flancos de los volcanes por kilómetros, hasta 10, 15 kilómetros, ¿no? De distancia de donde empezó la erupción. Hoy en día lo que es el peligro asociado a una erupción de lava en el volcán Popocatépetl queda confinada en la parte más somital del volcán. De hecho, esta es una de las recomendaciones por la que no hay que subir a los volcanes activos, porque el día que ocurre algo de inesperado, uno puede encontrarse en grandes dificultades y en gran peligro, ¿no? Pero bueno, esto es el principal producto que uno se espera ver de un volcán cuando entra en actividad. Entonces, la lava, ¿no? Este magma que sale al exterior formando ríos o coladas. Bueno, también algo que es muy estudiado por los vulcanólogos son las producciones de gases. O sea, este humo que se ve salir de los cráteres principales, sobre todo, y que son relacionados a la evaporación de aguas subterráneas, ¿no? Esto es una fotografía que le robé a un colega mío, mi querido colega, que se llama Robin Campion, entonces que tomó una fotografía justamente de los gases que está eruptando el volcán Popocatépetl, ¿no? Aquí pueden ver de cuánto es imponente la capacidad de poder emitir gases en la atmósfera un volcán, ¿no? Claramente estos gases no son solamente vapor acueo, como puede ser la condensación de las nubes, sino pueden ser también bastante peligrosas porque pueden llevar a sustancias ácidas que pueden producir lluvias que tienen un contenido ácido, por ejemplo, ¿no? Y otro producto que un poco menos conocido de los volcanes, que son los que se llaman generalmente piroclastos, o sea, prácticamente materiales sólidos que pueden ser de dimensión muy pequeña, como es la ceniza, hasta dimensiones más grandes, como son las bombas, que viene arrojado desde el cráter durante sus manifestaciones, ¿no? Y uno puede pensar que la ceniza es algo de inocuo o un fenómeno que está limitado en los alrededores de los volcanes. Bueno, esto es cierto por la mayoría de las veces. Sin embargo, hay casos donde las cenizas se pueden dispersar en superficies muy amplias, ¿no? Aquí, en esta imagen, se puede observar, por ejemplo, cuando hay
una erupción, se puede observar la parte blanquita que podría ser algo de vapor acueo, pero toda la parte gris es claramente formada por estos piroclastos, ¿no? Y podemos ver que pueden tener problemas muy grandes, ¿no? Porque si la ceniza es mucha la que viene arrojada, puede hasta cubrir coche, puede cubrir aviones, puede dar problemas muy grandes, sobre todo el día de hoy en lo que son los medios de transporte. Y si uno cree que estas cosas pasan en otros volcanes, estas son algunas imágenes que están reportadas en la memoria técnica del mapa de peligro sísmico, del peligro del volcán Popocatépetl, que muestra cómo, por ejemplo, en 2012 la ciudad de Puebla y todos los pueblos alrededor fueron literalmente cubiertos por la ceniza, ¿no? Claramente la ceniza se puede dispersar en regiones muy amplias, muy grandes. Hay que pensar que las cenizas del Popocatépetl puede ser registrada o puede caer hasta Yucatán, puede llegar hasta Cuba. Entonces se pueden dar cuenta de los problemas grandes que puede tener una erupción mayor del volcán Popocatépetl con una dispersión muy amplia de ceniza, ¿no? Después, entre los piroclastos, hemos visto que puede ser de un material un poquito más grande, como lo que es lo que pueden ser granos, ¿no? Un poquito más grandes del orden de hasta 12 centímetros, lo que nosotros llamamos lapilli, ¿no? Estos lapillis pueden llegar también a distancias más grandes, ¿no? La ceniza, siendo muy pequeña, se puede dispersar en superficies más amplias, pero en la realidad puede llegar a distancias también bastante elevadas, ¿no? En estas imágenes se pueden ver que hay una emisión del volcán Popocatépetl que afortunadamente estaba cubierto de nieve, ¿no? Y se puede ver que hay rayitas aquí que están indicando la caída de material que claramente es caliente, muy caliente, y entonces funde la nieve y entonces se puede observar la que es la trayectoria, ¿no? Y a qué distancia puede llegar desde el cráter mismo, ¿no? Y estas son imágenes nocturnas porque los lapillis todavía son material incandescentes, como hemos visto. Entonces, bueno, se pueden observar bastante bien durante las explosiones nocturnas, ¿no? Y por fin tenemos lo que son las bombas. Entonces, materiales que se ha arrojado que puede ser mucho más grande. Y uno puede pensar, bueno, ¿más grande cuánto? Bueno, puede ser del orden del tamaño de una mano o hasta tamaños de personas o hasta tamaños de más que una persona, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta de la fuerza que debe de tener un volcán en poder arrollar material, aventar material tan grande a distancias que pueden ser también bastante impresionantes, ¿no? De hecho, si se observa en el volcán Popocatépetl, el peligro de que puedan llegar materiales a ciertas distancias es bastante elevado, sobre todo en la parte somital del cráter, ¿no? Pero históricamente, bloques del tamaño, ¿no? Del diámetro de 1 metro, como lo muestra esta gráfica, puede llegar hasta 10 kilómetros de distancia del cráter. Entonces, se pueden dar cuenta que esencialmente el material que puede ser arrojado por volcanes es de varios tipos, de varias formas y puede alcanzar distancias muy elevadas, ¿no? De hecho, esto es el mapa del peligro, ¿no? De lo que son los balísticos, entonces material que puede ser eyectado en la atmósfera y llegar bastante cerca, de tamaño bastante grande, en las cercanías del volcán, ¿no? Entonces, aquí siempre la recomendación de no acercarse a la parte somital del volcán Popocatépetl, porque es un volcán activo, entonces el peligro que pueda presentar un evento de este tipo es real y aún no se puede predecir cuándo puede ocurrir. Entonces, ¿qué hemos visto de los volcanes? Hemos visto lo que es la erupción de una lava, lo que pueden ser prácticamente las emisiones de gases,
lo que son prácticamente las cenizas, estos piroclastos, ¿no? Sin embargo, un volcán puede también contener sismos y sobre todo lo que son a sus alrededores puede producir eventos asociados a las erupciones como son, por ejemplo, los flujos piroclásticos, ¿no? También puede producir fenómenos que se llaman lahares, o sea, cuando la ceniza, el material fundido, se mezcla con el agua, se puede prácticamente arrojar a lo largo de los flancos de los volcanes. Y también puede producir avalanches sin problemas, porque claramente creciendo el volcán, llegando con esta instabilidad de material que no es consolidado, materiales entonces que no se ha compactado, pueden producir avalanches y derrumbes varios, ¿no? Y nada más para tener la idea de que es de que estamos hablando, les voy a enseñar lo que es un flujo piroclástico, ¿no? Entonces, una caída de material de alta temperatura que puede recorrer distancias largas en tiempos muy cortos porque es una mezcla de material incandescente, gases, aguas y todo este material, ¿no? Y lo que le voy a enseñar es un flujo piroclástico que ocurrió en el 1991 en un volcán que se llama Utzen, ¿no? Se pueden dar cuenta que la velocidad con la que se está moviendo el material de verdad no deja posibilidad de escaparse. Y hay que pensar que estas nubes pueden llegar a temperaturas de 200, 250 grados de temperatura. Entonces van a destrozar y a quemar todo lo que pueda pasar enfrente de su camino, ¿no? Se supone que la ciudad de Pompeya fue destruida por un flujo piroclástico de este tipo, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de cuánto es de verdad peligroso poder estudiar un volcán, ¿no? Y ahí siempre, ¿no? Uno puede pensar, bueno, estas cosas pasan en otros lugares y no pasan cerca de los volcanes que tenemos acerca de casa. La que pueden ver aquí es una simulación, es un cálculo de la probabilidad de tener un flujo piroclástico, ¿no? En el volcán Popocatépetl. Y pueden observar que hay regiones donde los colores son más cálidos, que son donde hay la mayor probabilidad de que si ocurre un flujo piroclástico, esto pueda irse en varias direcciones, ¿no? En función de dónde se está verificando el evento, ¿no? Y entonces el Popocatépetl ha experimentado en su pasado flujos piroclásticos y entonces no hay ninguna información que nos diga que no pueda pasar en un futuro, ¿no? Otra información, otro fenómeno muy grande, muy importante, que está asociado a la actividad del volcán son los lahares. Los lahares son, como hemos dicho, una mezcla de ceniza, agua, material que es arrollado por el volcán y junto con el agua, ¿no? Entonces se van prácticamente a formar ríos que van bajando a los flancos de los volcanes y con una velocidad también impresionante y que pueden ser devastadores, ¿no? Este es el ejemplo de un flujo piroclástico, de un lahar que ocurrió en el 2018 en un volcán en Guatemala. Y se los enseño nada más para que puedan ver cómo, por ejemplo, pueden arrastrar bloques, material de grandes dimensiones y llevárselo por kilómetros o decenas de kilómetros, ¿no? Ahí estas son imágenes, por ejemplo, de un volcán, que es el Pinatubo, antes y después un lahar, ¿no? Ahí pueden observar, por ejemplo, estas montañas que corresponden a estas montañas, estas estructuras aquí, que son estas estructuras aquí, y esto es como queda el valle después de que ocurrió un lahar, ¿no? Y ahí, regresando siempre al Popocatépetl, entonces un lahar
va a interesar regiones que pueden ser un poco más lejanas de lo que son la parte somital del cráter y pueden alcanzar regiones muy amplias, regiones muy lejanas debido a la naturaleza, ¿no? Porque son como ríos de agua, ceniza y material que se va arrojando y se va dispersando en los flancos de los volcanes, ¿no? Y justamente una comparación entre lo que pueden ser los flujos piroclásticos, que interesan la parte un poco más central del volcán, y pueden llegar hasta los flancos, y los lahares, que pueden alargarse más en distancias, ¿no? Entonces, por eso se estudia tanto los volcanes, ¿no? Entonces, porque tanto de cerca cuanto un poquito más de lejos, podemos estar en una situación de peligro, ¿no? Y en toda esta historia, los sismólogos, ¿cómo le entra en los estudios de los volcanes? Pues un sismólogo, como sabemos, estudia lo que es el fenómeno de un terremoto, ¿no? De un sismo. Un sismo se origina cuando se acumula energía en el interior de la Tierra y esta alcanza sus valores de ruptura, se rompe, entonces se generan las ondas sísmicas. Y lo que esencialmente estudia un sismólogo justamente son los sismogramas. Entonces, estos registros que son producidos por instrumentos específicos, equipos específicos que son los sismógrafos, que permiten de medir los movimientos del suelo. Y claramente en los volcanes, como son fenómenos que están relacionados a la Tierra, no son exentes de ver, de poder producir sismos. De hecho, la posibilidad de que haya sismos asociados a la actividad volcánica es muy elevada. La gran ventaja es que estos sismos generalmente son de magnitud muy pequeña, mucho más pequeñas de lo que pueden ser registrados en otras regiones. Pero lo que es muy interesante y muy captivante para los sismólogos es que un volcán no genera sismos tradicionales, sino genera familias de sismos que son asociadas a todos los fenómenos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y así que un sismograma puede tener cara muy distinta en función de lo que es el fenómeno que lo está generando, ¿no? En la parte izquierda de esta imagen pueden ver lo que es un registro sísmico, entonces un sismo, ¿no? Y en la parte derecha es una imagen que está relacionada a algo que nosotros llamamos el contenido de la frecuencia de estos sismos, ¿no? Y nos permite claramente de poder clasificar, identificar este tipo de sismos, ¿no? Podemos ver que estos sismos son un poco diferentes y las imágenes que están al lado nos permiten de ver exactamente sus características en el interior. Así que cuando tenemos un volcán y podemos ver que hay varios fenómenos que pueden generar sismos, como por ejemplo la formación de burbujas en la parte somital o la caída de material adentro de las cámaras volcánicas, ¿no? El ascenso del material adentro de los conductos volcánicos, la interacción con lo que es el agua que está contenida en el interior de la Tierra. Todas estas cosas pueden producir sismos y todos estos sismos tienen una firma diferente. Ahí, regresando también al volcán Popocatépetl, les enseño de cuánto pueden ser diferentes lo que son los sismos registrados en el volcán. Son imágenes que son generadas por un estudiante que está haciendo ahorita su doctorado y que se está dedicando a estudiar cada uno de estos sismos y a entender del por qué se están generando, ¿no? Pueden ver que claramente hay señales que aún lo que no son especialistas tienen una forma distinta, ¿no? Cada uno de estos tiene una forma distinta y los colores que están asociados a lo que nosotros llamamos espectrogramas, ¿no? Nos dicen
y nos hablan que que el fenómeno que lo está generando es de tipo distinto, ¿no? Así que Karina hoy en día se está dedicando justamente a estudiar todos estos fenómenos, ¿no? Estos fenómenos. Y hoy, por ejemplo, estamos a nivel de poder decir que si tenemos un sismo que tiene estas características, lo podemos asociar a una explosión, entonces a una emisión de material por el cráter principal, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, sismos de esta forma, lo podemos asociar, por ejemplo, a una grieta que es más somera. O puede ser que si tiene esta forma, puede ser asociado a una grieta más profunda. O, por ejemplo, a las vibraciones que puede hacer el conducto volcánico cuando se está subiendo el magma en su interior, lo que, por ejemplo, nosotros conocemos como tremor volcánico. O también, bueno, toda una serie de movimientos y aberturas de grietas asociados a movimientos de fluidos en el interior del volcán, ¿no? Por fin, entonces, ¿por qué los sismólogos les interesa estudiar los volcanes, no? Podemos ver que podemos dar un aporte a entender de cómo funciona un volcán. Podemos dar un aporte a entender y a prevenir lo que son fenómenos, entender lo que son fenómenos que pueden predecir o darnos una indicación sobre un cambio de la actividad del volcán, ¿no? Y todavía, y casi termino, un sismólogo vulcanólogo no se queda detrás de una computadora, ¿no? Aprende a instalar y manipular equipos especializados en campos. Aquí podemos ver un técnico que tiene que instalar claramente equipos especializados, ¿no? Tiene que inventarse como, por ejemplo, instalar equipos en profundidades, entonces aprender a usar perforadoras, intentar a ver un poco cómo estos equipos puedan medir de forma apropiada los movimientos del suelo, ¿no? Tal vez hay que excavar trincheras para poder poner estos equipos, ¿no? Esto es una imagen de los sismógrafos, lo que nosotros normalmente utilizamos. Es ese aparato pequeñito aquí y entonces cómo está funcionando en su momento. Pues claramente tiene que ir a campo, no hay de otra. Entonces, un sismólogo vulcanólogo tiene que aprender las que son las reglas de las montañas, tiene que aprender a tener medidas de seguridad. Aquí, bueno, estas son mis manos después de haber excavado una, una, un- una pequeña fosa donde se instaló un sismómetro y claramente no teniendo experiencia y no tomando medidas de seguridad, me picó una araña. Entonces ahí se pueden ver la experiencia cómo entra en la sangre poco a poco, ¿no? En la realidad aquí estamos en Oaxaca, no estamos en el Popo, pero es justamente para que ustedes tengan la idea de que tomar medidas de seguridad en el trabajo que se hace es algo muy importante, ¿no? Un sismólogo vulcanólogo tiene que subir en regiones muy difícil de alcanzar, entonces además con los pies tiene que aprender a conducir todo medio de transporte, los cuatrimotos, las motocicletas, hasta los burros para poder subir el material y claramente tiene que ser muy responsable en conducir en cualquier tipo de terreno, ¿no? Tiene que tomar decisiones para cumplir las metas, ¿no? Entonces, a veces las dificultades en el campo son muy grandes y muy elevadas, entonces hay que tomar decisiones, si pasar un árbol que se cayó o aventarse a pasar un río, si después esto se puede volver un poco más complicado. Inventarse soluciones, porque arriba de los volcanes no hay el autosón que nos permite encontrar refacciones si tenemos percances o problemas asociados a la actividad de campo, ¿no? Y sobre todo, disfrutar de la naturaleza. Los volcanes son parte de nuestra tierra, entonces hay que poder aprovechar a lo máximo de lo que es prácticamente la posibilidad de estudiar estos fenómenos, ¿no? Entonces, en final de cuentas, un sismólogo vulcanólogo es alguien que está conjuntando las fuerzas
para poder hacer algo un poco poder contribuir un poco al conocimiento del volcán y poder resguardar un poco la población cuando tiene elementos para poder avisar a las autoridades de que algo está cambiando, ¿no? Pues estamos llegando al final de esta charla, entonces, ¿quién eran estos cuatro fantásticos, no? Pues el primero era Luigi Palmieri, era un italiano, inventó el sismómetro electromagnético para monitorear los volcanes. Fue el director del primer observatorio vulcanológico del mundo, que fue construido para monitorear el volcán del Vesubio, a Italia. El segundo es Giuseppe Mercalli, otro italiano todavía, y que se conoce claramente como el inventor de la famosa escala Mercalli para medir la intensidad macrosísmica, pero se considera uno de los vulcanólogos más importantes de su época y escribió una monografía, Los volcanes activos de la Tierra, que es claramente ahora se considera obsoleto de un punto de vista científico, pero en ese entonces fue una de las monografías sobre los volcanes más importantes de su tiempo, ¿no? ¿Y qué eran estas dos personas? Son Katia y Maurice Kraft. Fueron dos vulcanólogos franceses conocidos como los pioneros en fotografiar y filmar los volcanes en erupción. Estos dos vulcanólogos murieron a causa del flujo piroclástico del Monte Usen, el que le acabo de enseñar hace unos minutos, ¿no? En el mes de junio del 1991. Estas nada más son algunas fotografías de ellos que cuando estaban trabajando. Entonces se pueden dar cuenta de cuánto eran atrevidos y cuánto eran de verdad de verdad atrevidos a acercarse tanto a lo que eran los volcanes, ¿no? Y los dos acompañantes de los cuatro fantásticos, ¿quién eran? Bueno, uno es Fugashinji Omori, que es un sismólogo muy famoso por su ley, una ley que desarrolló en el 1894 y que todavía dio la luz a la disciplina que hoy llamamos sismología volcánica, porque gracias a sus investigaciones sistemáticas sobre la sismicidad asociada a las erupciones de volcanes japoneses, prácticamente fundó lo que es la disciplina de la sismología volcánica. Se considera uno de los padres de la sismología volcánica. Y nuestro héroe desenmascarado es un japonés también, que se llama Takeshi Minakami, y fue el primero en realizar la clasificación de las señales sísmicas de los volcanes. Un poco lo que hemos visto para poder observar y clasificar la sismicidad y poderla asociar a los diferentes fenómenos. Fue un sismólogo, vulcanólogo, que fue activo entre los años 30 y 70 del 1900. Y todavía no se encuentran fotografías de él y por eso no conocemos su cara y por eso para mí se queda como uno de los héroes enmascarados, donde en toda su carrera no dejaron ver su cara y tenemos solamente que imaginarnos lo que eran las historias que él estaba pensando en su cabeza. Yo aquí me paro y nada más le dejo con una última lectura para los que son jóvenes y menos jóvenes, que son las historias de Julio Verne, Viaje en el centro de la Tierra, que se considera ciencia ficción, pero bueno, basada sobre muchos conocimientos que se tenían en ese entonces de las ciencias de la Tierra. Pues muchísimas gracias, Marcos, súper interesante, bueno, divertida y demás. Y pues sí, hablas de la realidad de el ir a las zonas volcánicas, que como mencionas, pues te puedes encontrar un árbol caído, los ríos, ¿no? Y si es época de lluvias, pues cuánto, o sea, es súper complicado. Yo en una ocasión no pudimos subir al Colima porque pues había llovido tanto, se había llevado el camino y ya no daba
más el tiempo, ¿no? Entonces, pues es siempre, y la segunda cosa, que bueno, que sí se ha vigilado, ¿no? El que vayan con, que tengan un medio de comunicación certero para que cualquier cosa que pase, pues puedan ser auxiliados también por la propia gente que está más cerca en estos lugares. Pero pues sí, o sea, tiene uno que saber mecánica, tiene uno que saber muchas cosas para poder tener éxito en estos viajes. Tenemos poco tiempo porque ya ves que ahora tenemos problemas con esto que nos corta la señal. Pero no veo preguntas, chicos, en Facebook. ¿Alguien que quiera comentar algo? O sea, yo creo que es una de las mejores charlas para hablar en serio de lo que es ir. Yo también aumentaría el aprender a comer, pues todos los sándwiches y todo lo que tienes con ceniza, ¿no? Que es de mis recuerdos. Siempre darle así la mordida a la torta y oír los cristalitos que tienes en la boca, ¿no? Por la ceniza volcánica, ¿no? Pues Pues sí, sí, claro, no te la quitas nada, ¿no? No te la quitas con nada. No es como la arena de la playa. exacto. Pues espero Mario, sentir. ¿algún comentario? Porque yo no tengo nada en el Facebook, tengo mucha gente viendo la charla, pero no veo comentarios. Mario, ¿algún comentario o pregunta en el Facebook del instituto? No se No, no animan hay a preguntar. ninguna todavía. Anímense a preguntar, aprovechen estos 5 minutos de conexión. Ujú. Pues sí, Y si no, bueno, les recordamos que también pueden seguir escribiendo sus preguntas y se las vamos a compartir al doctor Marco para que nos ayude a responderles. Y también a la gente que lo vea más tarde, pues que sabe que todos estos comentarios, preguntas, pues nosotros se las vamos a compartir también, ¿no? mucho Para que gusto. sean respondidas más tarde, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que algo importante que también hay que decir es la gran diferencia entre, pues, por ejemplo, las lavas hawaianas, ¿no? Que ya viste hoy ¿no? El Kilauea volvió a entrar en erupción. Algo que se comentaba era que tenía como un ciclo, ¿no? Que había estado repitiéndose erupciones cada 3 años y medio y ahorita tenía 8 años sin hacer erupción, ¿no? Entonces que pues los volcanes pues tienen patrones a veces repetidos y otras veces no. Es que por eso el monitoreo es fundamental para conocer un volcán. Y bueno, que ahora pues hemos cambiado, o sea, yo recuerdo cuando empezaron pues la actividad en el Popocatépetl, ¿no? Que por ejemplo, pues no se sabía mucho, ¿no? Pero ahora con todos los aparatos, ¿no? Que están instalados, pues ya te avisan, ¿no? O sea, la gente está entendiendo además las lecturas que están dando, ¿no? Como lo que mostrabas del trabajo de Karina. Karina fue una magnífica monitora del museo, le mandamos un abrazo. Sí, ahora te la prestamos para que haga su maestría y su doctorado. Cabe, Ajá. cabe Y mencionar, cabe es mencionar que el Popocatépetl, junto con el Colima, son los dos volcanes más monitoreados del país y que sin sí, embargo hay muchos otros volcanes que son activos, del cual no se conoce bien su historia, ¿no? Entonces, la importancia del monitoreo volcánico, sísmico, monitoreo multidisciplinario es algo que hay siempre que mencionarlo porque, bueno, la historia nos dice que el hombre es muy pequeño con respecto a los eventos naturales, a los desastres naturales. Y la erupción del Chichonal en el 1982 no, es testigo y del hecho que llevar a cabo monitoreo, hoy en día con la tecnología que tenemos, llevar a cabo monitoreo constante, continuo y denso es la única forma para poder
para poder un poco prevenir tragedias que ocurren desafortunadamente, ¿no? Sí, hay una pregunta de Evelyn y dice, ¿qué diferencia hay entre el lajar de una caldera Entre, y el lajar de una caldera ok, bueno, un lajar es un fenómeno de un que, volcán? bueno, hacemos una distinción. Un volcán, una caldera es nada más un volcán que debido a una actividad muy grande colapsa, ¿no? Sobre su mismo y entonces produce en su interior una especie de cuenca interna a lo que queda de la orilla del volcán, ¿no? Entonces, generalmente, los lahares se asocian a actividades eruptivas en el momento en que están llegando prácticamente actividades eruptivas o en caso de ocurrencia de lluvias muy fuertes, ¿no? La condición para que se pueda producir un lahar adentro de una caldera es que la caldera tenga material que no sea consolidado, ¿no? Entonces, que tenga ceniza o pomes o todo este material que no está bien compactado y que al